Tlalpan y del colectivo Voz de Tierra Firme. Les damos la bienvenida a esta siguiente fase, que es Tlalpan en el siglo XX, en parte de todo este recorrido histórico por la arquitectura de Tlalpan. Hoy tenemos la presencia de la maestra Gabriela Vázquez García, que es profesora de la Facultad de Arquitectura, de la Unidad de Posgrado en la especialidad de Restauración de Monumentos, y también vecina de Tlalpan durante ya un rato, ¿no? Entonces, bueno, se viene nuestra delegación. Gracias por asistir y los dejo con ella directamente, ¿vale? Gracias, Alejandro. Bueno, el tema es arquitectura de Tlalpan en el siglo XX, pero vamos a hablar no nada más de arquitectura, ¿no? En 1900, con la preparación de las fiestas del centenario, se van a construir, entre otras cosas, el Mercado de la Paz. Se va a construir la Escuela Militar de Aspirantes, que participó en la decena trágica al lado de los levantados en armas. En 1920 se hacen los primeros estudios de la zona arqueológica de Cuicuico por Manuel Gamio, los cuales van a ser reiniciados en 1960 para descubrir la zona, y poco después se van a ampliar los estudios hacia la Villa Olímpica que se estaba construyendo para los Juegos Olímpicos del 68 en México. Terminada la etapa armada de la Revolución Mexicana, Tlalpan vuelve a su papel de centro turístico e industrial. Durante la Guerra Cristera en 1928 se va a dar la expulsión de la Casa de las Campanas de las monjas de la Orden de las Madres Capuchinas. De entre ellas estuvo la madre llamada Conchita, quien estuviera involucrada en el asesinato de Álvaro Obregón ese mismo año. La parte acusadora en el proceso indicó que esa expulsión fue uno de los motivos que la indujo a fraguar este magnicidio. Con la apertura de la carretera federal 95, mejor conocida como México-Acapulco, en 1927, se incrementa la invasión y fraccionamiento de terrenos en diferentes zonas aledañas, con lo cual se da un crecimiento desordenado que poco a poco va a acabar con las zonas naturales de Tlalpan, como las llamadas cuevas que existían en sus alrededores. Entre 1943 y 1954, con la construcción de la ciudad universitaria, se inicia la ampliación de la avenida de los Insurgentes al sur del Pedregal de San Jerónimo, que en la década de los 60 dio paso a la exploración de varias propiedades al poniente de la ciudad de Tlalpan, mismas que no pueden ser detenidas por sus habitantes, ya que los juicios de amparo eran emitidos para una propiedad en una población llamada Ciudad de Tlalpan y no eran reconocidos. Las autoridades argumentaban que solo existía una pequeña población de nombre Tlalpan y no ciudad. Por esos mismos problemas y otras obras se abrió llamado Viaducto Tlalpan, pasando por el oriente de la ciudad y fuera de esta, construida en diagonal con respecto a la calzada de Tlalpan, desde el cruce con la calzada de Grueso, y esto permitió ampliar la salida a la carretera federal 95 y a la vez dar el afluente necesario para los desarrollos inmobiliarios al poniente de ella, así como la construcción del Estadio Azteca. A la vez, entre 1949 y 1953, se va a cambiar el sistema de tranvías eléctricos que corren por la calzada de Tlalpan. Como contraste, el 28 de septiembre de 1936 se abre el Parque Nacional Fuentes Los Valles de Tlalpan. Entre 1950 y 1970, las zonas aledañas a la ciudad de Tlalpan se urbanizan aceleradamente, perdiéndose en el proceso muchas de las trazas originales de los pueblos y barrios aledaños, los cuales desde entonces son llamados colonias. Por este acelerado desarrollo, el 1 de agosto de 1970 se inaugura la línea 2 del metro, que va de Tasqueña hasta Tlalpan, y se va a eliminar el servicio de tranvías eléctricos, los cuales llegaban al centro de Tlalpan. En 1986 son en parte también eliminados por el tren ligero de la Ciudad de México, y solo funcionaba el tramo que va del Estadio Azteca a vía Renato Leduc hasta su terminal aquí en Tlalpan en 1994, que es cuando se cierra esta última ruta del tren eléctrico. El 5 de diciembre de 1986 fue declarada la zona centro de Tlalpan como zona de monumentos históricos bajo la protección del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Bueno, esta diapositiva nos va a mostrar un poco el esquema de cómo va a iniciar Tlalpan en el siglo XX. Ahí tenemos la línea azul, nos marca lo que va a ser Avenida San Fernando, y la línea roja, lo que es la ampliación de calzada de Tlalpan en 1942. Para que más o menos nos ubiquemos. Tlalpan obviamente es un lugar idílico. Bien, la antigua terminal de tranvía de Tlalpan se localizaba en la esquina de Avenida San Fernando y Francisco y Madero, en la orilla del entonces pueblito de Tlalpan. El viejo edificio de la terminal aún existe, aunque muy modificado. En la actualidad, en este lugar se encuentran las oficinas delegacionales de la Dirección de Obras. La historia de los tranvías en la Ciudad de México se va
su máximo esplendor entre los años de 1900 y 1907. La colección más grande de tranvías en el mundo fue la de la Compañía de Tranvías de la Ciudad de México, que llegó a tener una red de 225 kilómetros y que en la década de los 50 contó con varias rutas que comunicaban los puntos más importantes de nuestra localidad en aquel momento. Entre estas rutas se encuentra la de Tlalpan, que recorría desde el centro de Tlalpan hasta el Zócalo, donde podía conectar con otras rutas. Cuando se implantó el tren hacia Tlalpan, las salidas eran del Zócalo hacia acá, a las 6, a las 8 y a las 10 de la mañana, y en la tarde a las 2, a las 4 y a las 6. Y desde Tlalpan hacia el Zócalo eran a partir de las 5:45, 7:45 y 9:45, y en la tarde a la 1:45, 3:45 y 5:45. Los viajes en un inicio eran bastante accidentados, cuando todavía no existía el servicio de tranvías eléctricos. Utilizaban en un principio la tracción animante, eran los que llamamos los tranvías de mulitas. E igual que las peceras o los microbuses de ahora, hacían la parada para tomar pasajeros donde mejor se les acomodaba. Hasta que llegaron los trenes eléctricos en la primera década de 1900, en el que tranvías existió hasta 1984 cuando surge el tren ligero. Ahí vemos unas imágenes de cómo era la antigua estación del ferrocarril. Y ahí cuando ya está el tranvía en el servicio, con el servicio eléctrico. No quiere. Gracias, Ale. Esta es precisamente Avenida San Fernando y aquí está la calle de Madero. Todos ubicamos este edificio, donde ahora está la dirección de obras de la delegación de Tlalpan. La que sigue, por favor. Una parte muy importante del siglo XX va a ser la generación de nuevas colonias, pero sobre todo aquellas que son planeadas urbanísticamente. Casi que la precursora de esta primera expansión de Tlalpan en fraccionamiento diseñado como tal va a ser la colonia José Torrielo Guerra. Claro que esta es en 1893 se va a dar la planeación y en siglo XX se va a constituir como tal. Si las autoridades y habitantes hubieran respetado este plan urbano de la colonia Torrielo Guerra, fundada en 1893, hoy sería como la Condesa o la colonia Condesa, donde para los desarrolladores las áreas verdes fueron prioridad. Actualmente, estas dos colonias son las únicas en la Ciudad de México que cumplen con las normas internacionales de áreas verdes y densidad de población. Si observamos bien el mapa y la leyenda de la colonia Torrielo Guerra, nos damos cuenta de que todas las casas debían dejar al menos 8 metros de área verde por cada lote. De haberse respetado estas normas, actualmente la colonia sería un vergel. El nombre le viene de don José Torrielo Guerra, de origen asturiano. Fue un empresario con gran sentido social. A los 40 años se casó con Soledad Galvarino, dueña de la hacienda de San Antonio Cuapa. Don José Torrielo Guerra, como humanista y benefactor, fue promotor y fundador de la Beneficencia Española, del Casino Español, de la Cámara Española de Comercio en México y del Panteón Español. Murió en julio de 1891 sin ver constituida la colonia que lleva su nombre. El mercado La Paz, en 1894, Leopoldo Huerta Espinosa, quien fuera industrial, comerciante y político mexicano, llega a Tlalpan y desde entonces se interesa por mejorar las condiciones de este ayuntamiento. Contribuyó con la donación económica para la construcción del edificio municipal, así como del mercado La Paz. En la pared central del mercado se podía leer todavía a principios del año 2000, Mercado La Paz, Ayuntamiento 1896, 1897 y 1898. Letrero que ha sido borrado por una pintura. Más tarde, de 1899 a 1902, Leopoldo fue nombrado regidor de Tlalpan. Su construcción inició en 1898 durante el gobierno del prefecto Ismael Zúñiga y fue inaugurado en diciembre de 1900, acuñándose una medalla como recuerdo de este gran acontecimiento. Al interior de este mercado se encontraba una fuente de piedra labrada, rematada con cabezas de leones y dotada de agua de los manantiales de Santa Úrsula y Chita. La falta de recursos causó que solo se construyera una de sus puertas, que es el acceso que está enfrente a la panadería La Montañesa. Por lo que varios locatarios del lado poniente solicitaron el 15 de enero de 1901 que se construyeran las otras dos puertas que estaban previstas en el plan original y obtienen una respuesta positiva. Debido a su deterioro, en 1952 recibió mantenimiento de la estructura del techo, que era de madera, y se cambió por el vidrio. También en esta época se cambiaron los puestos interiores, que eran de madera, por estructuras de cemento. Fue remodelado nuevamente en 1998, cuando se reforzó la estructura del techo y se limpió el ladrillo rojo de la fachada, siendo reinaugurado el 20 de noviembre del mismo año.
Ahí vemos algunas de las fotografías históricas. El edificio delegacional fue construido justamente en el año 1900 durante la administración del prefecto Misael Zúñiga, casi al mismo tiempo que el mercado de La Paz, 2 años después. Fue inaugurado en 1902 y los del pueblo de Tlalpan aportaron diferentes materiales para su construcción como cantera, tabique, madera, mano de obra. El diseño fue encargado del arquitecto Rivas Mercado. En 1897, Roberto Rodríguez Navarro, ¿me das a la que sigue, por favor? Bueno, aquí vemos una de las fotos más que me parecen más interesantes de la delegación de Tlalpan. Es un congreso de alcohólicos en 1940, pero noten cómo está vestida la gente de traje y algunos que otros con overoles de mezclilla y todavía usan sombrero, muy a la usanza de la época. Y atrás, un camión de los que iban de la ruta de Tlalpan a México, como se le conocía al Zócalo, al centro histórico de la Ciudad de México, se le conocía como México, ¿no? La diferencia de poblaciones. Ahora sí, la gente ya lo sabe. Bueno, acá está la construcción del mural, que es de lo que estábamos platicando. El pintor Roberto Rodríguez Navarro, junto con otros 4 colaboradores, pintó un mural en la fachada del edificio, el cual narra de manera resumida la historia de Tlalpan. La Casa Frisá es una construcción que es precisamente donde estamos ahora, data de 1900, fue construida por órdenes de Jesús Piero de Frisá, primo hacendado de Tlalpan, quien la habitó por pocos años, quedando deshabitada por mucho tiempo. En este lugar vivió Javier Barros Sierra de 1966 a 1970, mientras fue rector de la UNAM. En 1979 fue adquirida por la familia López Mateos y habitada por su hija Eva, quien prestó de manera gratuita su casa para que aquí se instalara la recién creada Escuela La Cárcel. En 1992 esta escuela se va a mudar de sede a la calle Yupanqui y se deja en el olvido ese inmueble por un par de años más, hasta que en 1999 fue rescatada y habilitada como galería de arte y sede de diferentes talleres artísticos, función que tiene en la actualidad. El minarete de Tlalpan, los observadores que llegaron lo habrán visto, está aquí saliendo a la izquierda, fue erigido aproximadamente en 1930, junto con la casa donde se encuentra. Es de arquitectura con un estilo conocido como morisco. Se encuentra al interior del convento de las misioneras catequistas de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, mejor conocido como el convento de las Violetas, porque así es de ese color es de la Escuela Militar de Aspirantes se va a realizar un decreto con fecha 7 de diciembre de 1904. Y este decreto dice que va a ser una institución para formar oficiales subalternos para los cuerpos de infantería, caballería y artillería. La escuela va a quedar establecida el día 1 de enero de 1905, pero fue hasta el 29 de enero cuando el coronel Miguel Ruelas inaugura la Escuela Militar de Aspirantes en la antigua plazuela de San Fernando, habiendo comprado el gobierno de la República para este fin la antigua fábrica de hilados y tejidos San Fernando en 120,000 pesos. El 9 de febrero de 1913, la Escuela Militar de Aspirantes de Tlalpan y la tropa del cuartel de Tacubaya se levantaron en armas contra el gobierno. Poco antes de las 4 de la madrugada, los conspiradores van a morir en San Fernando y los alumnos de la Escuela Militar de Aspirantes, a las órdenes de sus oficiales, abordan los trenes eléctricos de la estación de Tlalpan, se dirigen al Zócalo de la capital y se apoderan de varios edificios inmediatos a la plaza de armas del Zócalo. En 1913, los cadetes fueron habilitados como subtenientes y enviados a distintos lugares. Los tratados de Teoloyuca de mayo de 1914 van a disolver y decretan la desaparición de esta escuela militar nacional. Ahí tienen parte de las instalaciones, los baños, por ejemplo, con la regadera, los jóvenes en su clase de esgrima, el gimnasio, que no se hace como con implementos de tortura. Y esta foto de acá abajo yo la encontré con el nombre de entrada a la correccional de varones, pero acá atrás está la escuela militar nacional. Es precisamente la entrada donde está la plazoleta de San Fernando, donde está la carnicería del barrio de San Fernando. En esa misma zona, aquí está la Escuela Militar de Aspirantes, podemos ubicar esta fotografía. Es la tienda del plebeyo, se llama. Es una fotografía que fue tomada en el cruce de Avenida San Fernando y Calle Sabino, muy cerca de la parroquia de San Pedro Apóstol. La parroquia de San Pedro Apóstol. A mí me tocó ver todavía la fábrica de vidrio y hacían todo el proceso de soplado del vidrio y etcétera. Uno podía entrar y ver. Y claro, hasta las compras de nuestros trabajos. Hoy es un restaurante. La correccional de Tlalpan.
que reuniera las necesidades y condiciones de amplitud y aislamiento. Estas se hallaron en un terreno situado en las cercanías de la ciudad de Tlalpan, a un lado de la vía de urbanías de tracción animal que iban de la estación a la Escuela Militar de Aspirantes. El terreno encontrado medía 40.000 metros cuadrados de superficie y la mayor parte de los cuales se destinaron al cultivo de plantas y legumbres, pensando, según el director de la escuela, el capitán Sotelo, que servirá de útil solaz a los corligentes. Les hará tomar cariño por la tierra, pasión muy poco desarrollada entre las personas que se involucran en el medio ambiente de nuestra ciudad. En la planta alta se ubicaron 8 salones, dormitorios grandes y bien ventilados y 2 más pequeños que se dedican a enfermería y servicio médico. El edificio contaba además con departamentos para botiquín, cuartos de practicantes y demás requerimientos necesarios para servicio médico. Aquí vemos estas fotografías que están en el archivo de la SENACO, de la biblioteca de Lima. Los jóvenes que trabajan en los jardines, en las huertas, el consultorio dental que daba también servicio al público, una panadería para instruir a los jóvenes en los oficios y también un taller de calabaza. A un lado encontramos el cine Tlalpan. Este cine se ubica justo en la esquina de San Fernando y Juárez, y originalmente este cine de Tlalpan formó parte de la correccional. Servía como teatro, sede de peleas de box y también como cine. El antecedente más antiguo del que se tiene registro lo reconoce en 1927 ya como cine de Tlalpan, fecha que lo ubica incluso como uno de los pioneros de los cines de este país. En los años 40 fue comprado y remodelado por Matilde Largueta Soto, quien fue la primera mujer en dirigir películas en la época de oro del cine mexicano. Este cine dejó de funcionar a mediados de los 90, cuando va a caer en abandono y después va a ser adquirido por la delegación Tlalpan y nuevamente remodelado para funcionar como sede de diferentes eventos culturales y artísticos. 3 momentos van a ser los más importantes durante el siglo XX para la explosión urbana y el cambio fisionómico de lo que va a ser la delegación Tlalpan. El primero de ellos es la ampliación de la avenida Insurgente Sur en 1940. Este es justamente el centro de Tlalpan y por acá tenemos la fábrica de cemento. Vamos a ver en un primer momento también en esta ampliación de la avenida Insurgentes va a ser esa, está marcada con rojito, todavía no está concluida, pero por aquí va a pasar. Aquí vemos la fábrica de Fama y de este lado la escuela de la granja de Tlalpan. Este espacio punteado es el terreno donde hoy se observa la bodega obrera Fama. Aquí donde estaba la granja la escuela granja de Tlalpan es donde se va a construir el Instituto de Neurología. La que sigue, por favor. Las fuentes brotales. Bueno, a finales del siglo XVIII los terrenos del pueblo de San Agustín de las Cuevas van a ser vendidos y en ese lugar se va a formar la fábrica de hilados y tejidos La Fama Montañesa, que fue uno de los temas que vimos el viernes pasado. Bueno, este terreno va a incluir una serie de manantiales que alimentaban la fábrica y que perteneció en un momento a Ricardo Sainz. Este conjunto de manantiales se le conocía como las fuentes y estaban rodeados por árboles de alcanfor. En un momento los dueños de la fábrica y el ayuntamiento peleaban por la propiedad que incluía los manantiales de la fuente y los de Santa Úrsula. No fue sino hasta el 9 de septiembre de 1936 que el presidente de México, Lázaro Cárdenas, va a decretar que esas fuentes brotantes tuvieran la categoría de parque nacional con el objetivo de preservar los bosques contra las amenazas del hombre. En este decreto se destinaban 129 hectáreas. Actualmente, de las 129 hectáreas iniciales, solo quedan 8. Las demás han ido desapareciendo por el crecimiento de la Ciudad de México. Existen además alrededor de 150 casas irregulares que cuentan con luz, teléfono y van a recolectar aguas de riachuelo. En 1986 también se va a construir la unidad habitacional Fuentes Brotantes con 2.500 viviendas para albergar algunas de las familias damnificadas por los terremotos del 85. Ahí vemos un poco el estado actual de las fuentes brotantes. La que sigue. La fábrica de papel Peñapobre tiene una parte en el siglo XX importante, que es la construcción del área de celulosa, que es la que vemos aquí. Esta construcción tenía que tener varios metros de altura y se asemejaba a una resbaladilla gigante donde se obtenía la celulosa a base de árboles. Al fondo vamos a observar el solitario montículo de Cucuijo que había sido descubierto en los años 20. La fábrica de celulosa va a ser desmantelada en 1997 cuando va a cerrar la fábrica y en la actualidad, aquí abajo en esta imagen, se observa en su lugar donde estaba esto, se observa el edificio de Telmex en la plaza Cucuijo. La celulosa era una importante materia
materia prima para la elaboración del papel, pero hasta 1940 esta sustancia era importada desde Europa. Con los conflictos de la Segunda Guerra Mundial, en Europa se deja de producir celulosa y esto obliga al señor Levis, dueño de las fábricas papeleras de Loreto y Peñacobre, a construir su propia planta de celulosa. Esta planta va a seguir hasta los cierres de la fábrica de los años 90. Ahí tenemos algunas imágenes de cómo fue el proceso ahora de restauración. Ya en los años 90 se construye el centro comercial. Esta es la corona roja. Es una imagen de principios del siglo pasado, esta que vimos, 1920 o 1930. Es la misma gasolinería que está ubicada en Calzada de Tlalpan en San Fernando. Esta gasolinera es la más antigua de Tlalpan y comienza a dar servicio a principios del siglo XX con el nombre de Corona Roja, siendo esta gasolinera la única de la zona encargada de abastecer los pocos vehículos que circulaban en Tlalpan en esa época. Entre ellas los camiones de la línea